García es licenciada en psicología, tiene maestría en intervención psicoterapéutica y clínica. Aparte, es psicoterapeuta y suicidóloga. Angélica, sí te doy la bienvenida a Entre Líneas. Muchísimas gracias por aceptar esta videollamada. ¿Cómo estás? Hola, Sofi, muchas gracias. Muy contenta, emocionada de estar aquí contigo en este espacio. Y bueno, encantada más por el tema que hoy vamos a tocar. Gracias. Muchísimas gracias a ti y sí que va a ser un tema bastante fuerte, ¿no? Y me gustaría empezar con unos datos que encontré que se me hicieron muy importantes. Dice, desde hace 10 años en nuestro país, cada mes se registran al menos 52 suicidios infantiles. El drama de esta población es palpable cuando se observa que de 2008 a 2018 unos 6.862 niños y jóvenes menores de 18 años se han quitado la vida según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Bueno, pues Angélica y yo vamos a platicar del suicidio infantil, un tema muy presente en la sociedad y un tema, creo yo, poco hablado, ¿no? Y bueno, para empezar, tal vez suena a algo como obvio, pero me gustaría que tú nos definieras exactamente qué es o a qué nos referimos cuando hablamos de suicidio infantil. Sí, Sofi, mira, efectivamente esas cifras son alarmantes, tú lo acabas de decir. Y bueno, el suicidio en sí es un acto voluntario de quitarse la vida. Y hablando de suicidio infantil, aquí aplica una regla a diferencia de las demás etapas o las demás edades. Podemos llamar suicidio infantil a partir de los 6 años de edad. Antes no podemos llamar suicidio porque el menor no está consciente de lo que es la palabra muerte en sí. Antes de los 6 años, el menor piensa o imagina que si muere va a regresar. Entonces, es por eso que la definición es la misma, acto voluntario de quitarse la vida, nada más que la regla es, hablando de niños, de 6 años en adelante. Ok. Me gustaría también que nos ayudaras a aclarar en qué consiste esto, porque estaba investigando y leí mucho que a veces el intento al suicidio, quiero que nos aclares, porque leí que muchas veces no es realmente como un intento fallido al suicidio, sino una llamada de atención de emergencia del menor hacia los tutores. Sí, efectivamente. Fíjate que alrededor del suicidio existen varios mitos y me gustaría empezar por ahí, porque creo que los mitos limitan la intervención, limitan la posibilidad de prevenir. Afuera en la sociedad encontramos mucho la frase de lo hace para llamar la atención. No sé si por ahí lo has escuchado, pero yo en consulta es lo que escucho. Muchísimos papás lo hace para llamar la atención. Entonces aprovecho este espacio para decirle a todas aquellas personas que nos escuchen, es un mito. Es un mito, no lo hace para llamar la atención y si lo hace para llamar la atención, pues qué bueno que llame la atención. De hecho, de eso se trata, de que llame nuestra atención para poder prevenir y pues por tanto para poder evitar la muerte. Y en este caso de los pequeños, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, muchas de las veces escuchamos allá afuera lo quiso intentar, pero al final se arrepintió y si se arrepintió es que nunca lo va a hacer. Eso es mentira. Sí, efectivamente son gritos desesperados de no querer vivir en la situación en la que están viviendo. De hecho, la persona que intenta quitarse la vida o la persona que tiene pensamiento o está planeando quitarse la vida, no es que no quiera vivir, es que no quiere vivir de la forma en cómo está viviendo su vida. Entonces, es un grito desesperado. Incluso se considera el suicidio como una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Y bueno, si bien es cierto, en los pequeños no son tan grandes las cifras, lo que sí es un hecho y es alarmante es que las cifras van en aumento.
Por eso es que tenemos que poner especial cuidado cuando hablamos de este tema, ¿no? Porque la idea es prevenir. Entonces, no podemos decir que solamente lo hace para llamar la atención, no podemos decir que si habla no lo va a hacer, no podemos decir que si no habla no lo va a hacer, no podemos decir que una persona sana, que una persona que tiene aparentemente todas las cosas para vivir, jamás va a llegar a cometer suicidio. Entonces, sí, como tú dices, es un intento para decir, aquí estoy, escúchame, quiero vivir, y son mensajes de alerta. Incluso el suicidio es una de las cosas que podemos prevenir. O sea, la mala noticia es que el suicidio va en aumento a nivel mundial y la buena noticia es que lo podemos prevenir. Claro, cada vez estamos un poco más conscientes, ¿no? Y cada vez se habla un poco más de este tema, que es una realidad, lamentablemente. Angélica, estaba leyendo en varias fuentes que muchas veces al hablar de suicidio infantil no se registran muchos casos porque se pueden confundir con accidentes, que tal vez cruzó la calle mal, ¿no? En un momento indebido. Ahí, ¿cómo podrías tú o cómo nos podrías ayudar a identificar la diferencia entre realmente un accidente y, bueno, un intento de quitarse la vida? Bueno, no solamente en los pequeños decimos que es un tanto difícil registrar, aún en los adultos cuando ya sabemos la causa de muerte, muchas de las veces se omite lo que es el suicidio, ¿no? Por todos los juicios que existen en la sociedad y demás. Y cuando se habla de niños más, es una tragedia y como tú dices, es difícil de identificar. ¿Cómo lo hacemos? El suicidio es de alguna manera una conducta voluntaria, pero no sucede de un momento a otro. Necesitamos ver todos los antecedentes, necesitamos ir hacia atrás para observar qué había detrás de ese menor, de ese pequeño. Yo estoy segura que si observamos la historia, tanto personal, escolar, familiar, social, vamos a encontrar muchísimos factores de riesgo. Y la causa que provocó el suicidio es solamente un detonante de esa crisis y por tanto probablemente terminó en el suicidio. Sí es difícil de identificar específicamente y sobre todo en los pequeños se suicidó, ¿no? Por todo lo que implica, pero bastaría con buscar todos los antecedentes con las familias y estoy segura que podemos determinar que se trata muy probablemente de un suicidio. Cuando hablamos de suicidio y sobre todo en menores, decimos que toda la sociedad, todos participamos de alguna manera en el suicidio de ese menor. Entonces podemos decir que todos somos corresponsables del acto que acaba de suceder. Porque ese pequeño, para que haya llegado a cometer esa acción, pues tuvo que haber dejado señales en la escuela, tuvo que haber mencionado en la casa, tuvo que haber dicho probablemente algún amiguito, a mamá, algún vecino, a alguien, tuvo que haberle mencionado lo que estaba pensando hacer. No siempre es así, hay quien no habla jamás y lo hace, pero por lo regular, hablando de suicidio, vemos hacia atrás y hay pues toda una serie de factores de riesgo detrás de ese pequeño. Te decía en las familias, por ejemplo, que es donde tuviéramos que estar más alertas para identificar este tipo de situaciones. Hay frases específicas que escuchamos decir a los pequeños, ¿no? Frases como estarías mejor sin mí, por ejemplo, mamá, papá, esto es mi culpa, no quiero vivir, quiero irme, quiero desaparecer. Son muchísimas frases que de alguna manera nosotros debiéramos saber que son foquitos rojos. Entonces, si eso lo estoy mencionando en la casa y si además en la escuela, que hay otros factores de riesgo, los sumamos, bajas calificaciones, no quiero ir a la escuela, aislamiento, no tengo amigos, no hablo con nadie, no expreso lo que siento, todos esos factores
son súper importantes de identificar, ¿no? Porque al mismo tiempo son los que nos van a dar pauta, pues, para prevenir la conducta. Fíjate que algo que me llama la atención bastante es el ver, por ejemplo, en las redes sociales, en algún periódico, en el noticiero, se suicidó ajá, porque le hacían bullying en la escuela, porque sus papás no lo querían, porque sus papás se divorciaron, porque en casa había violencia, porque sufrió abuso sexual. Todos esos son factores, Sofi, y bueno, son factores de riesgo, pero el suicidio es multifactorial. Esto quiere decir que no podemos hablar de una causa específica de muerte. Por eso es que te decía que detrás de ese pequeño que cuesta identificar que se suicidó, tendríamos que indagar todas esas áreas para saber qué fue lo que pasó atrás. ¿Cómo podemos también identificar pues el tipo de muerte que tuvo, el método que utilizó? Tú dices algún accidente, pero digamos que un niño de 8 o 9 años, ¿qué hacía con una navaja, por ejemplo? ¿O qué hacía con un veneno? ¿Qué hacía teniendo un accidente con una soga? ¿Qué hacía queriéndose cortar la lengua? En alguna ocasión me tocó ver un caso así. Entonces, pues podemos hablar de accidentes o podemos cubrir de alguna manera con la palabra accidente, pero basta con ir hacia atrás y ver todos los antecedentes de ese pequeño para poder determinar en realidad qué fue lo que pasó. Así es. Angélica, yo sé que, bueno, es un tema bastante difícil y duro de escuchar y más en niños, ¿no? Niños desde 7 años de edad. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ahorita me mencionaste algunas de las causas, pero ¿qué otros pensamientos o acciones que le pasan al niño son los que le dan ganas o piensa que esta es la única salida? Sí, mira, como te dije, hay muchísimos factores de riesgo. Hay factores de riesgo personales, familiares y sociales. Así los vamos a encontrar clasificados regularmente. Los más importantes, bueno, creo que todos, pero podríamos empezar por los factores personales. ¿Qué le hace a ese niño pensar que es la única salida el morir? El creer que no puede solucionar las cosas que le están sucediendo, el no tener redes de apoyo, el voltear a los lados y ver que no hay un papá, no hay una mamá, no hay alguien en el cual él pueda recargarse, no hay un soporte de alguna manera que le ayude y que le diga, esto que estás viviendo tiene solución. Es bien importante estos factores personales porque tienen que ver con la autovalía, tienen que ver con la estima, tienen que ver con la comunicación, con el poner límites, con la toma de decisiones. Y todo esto, en su gran mayoría, pues vienen en la infancia y vienen de casa. Si bien es cierto que la escuela contribuye, por supuesto, la sociedad, los amigos, la televisión, recordemos que los pequeños aprenden en gran parte observando. Entonces, esto de alguna manera lo vemos en casa. No quiere decir que siempre sea así. Podemos tener papás muy atentos, podemos tener papás que están súper al pendiente de los pequeños, pero al final algo está faltando ahí para que ese niño de alguna manera cubra todas esas necesidades. Fíjate, Sofi, que todas las conductas tienen una necesidad encubierta. Lo que nosotros decimos, o hablando de los pequeños, todas las conductas, la agresividad, la irritabilidad, el aislamiento, el dejar de comer, el comer en exceso, el dormir poco, el dormir bastante, que al final son factores de riesgo también, te están tratando de comunicar algo. Por eso decimos que el suicidio es una este fenómeno se puede prevenir, porque en todo momento el menor está comunicando algo, inconscientemente o conscientemente está diciendo, ayúdame. Entonces, pues efectivamente, ¿no? ¿Qué pasa por la mente de ese menor? No hay esperanza.
O sea, no puedo solucionarlo, no tengo una alternativa, no soy capaz, no merezco, no puedo, me avergüenzo de mí, me siento culpable soy una carga para mi familia. Es una serie de pensamientos negativos con los que él tiene que luchar todos los días. Te decía, un suicidio no es de un día para otro, o sea, esta acción se gesta durante mucho tiempo. Por eso es difícil determinar solamente una causa, precisamente porque viene de bastante tiempo atrás. Claro. Angélica, claramente el suicidio no tiene, o sea, no ataca a alguien de una edad específica, de un estado socioeconómico específico, ¿no? Sucede en todo el mundo, ¿no? A todas las edades. Pero que existen niños que tienen mayor riesgo al suicidio. Fíjate, lo que acabas de decir es cierto, este fenómeno es mundial, tan es así, te decía que es una de las principales causas de muerte a nivel mundial y está comprobado que no ataca. Hay sectores más vulnerables, por supuesto, pero no tiene que ver con algo en específico, tanto el que tiene las mejores condiciones económicas, la mejor calidad de vida, socialmente tenemos un estándar y decimos, esta persona tiene buena calidad de vida, no lo va a hacer. Este niño tiene todo para vivir, no lo va a hacer. Este niño que no tiene cuestión económica, no va a un colegio, sus papás están divorciados, tiene todo para quitarse la vida. Y podemos tener las dos partes y los dos escenarios y ni tanto uno como otro podemos caer pues justamente en esto, ¿no? Ambos. No hay algo específico, Sofi, para decir este sí, este no, de 15 años sí, de 60 no. Hay edades, por supuesto, la mayor parte de los suicidios se encuentra entre 15 y 29 años, pero como cada etapa del desarrollo tiene por ahí crisis que pasar, entonces, pues aquí va a depender bastante de los recursos personales que cada uno tenga. Sí son externos esas redes de apoyo que te mencionaba, esa maestra en la escuela, esos vecinos, la cuestión económica, el círculo social, son factores, por supuesto, que ayudan, pero va a depender más de los recursos internos, la capacidad que yo tenga o la capacidad que el menor tenga para tomar decisiones, para resolver problemas, para poner límites, todos esos factores que así como te decía son factores de riesgo, al mismo tiempo también son factores protectores. Entonces no hay ahora que sí, este no. Todos estamos expuestos, Sofía. Claro, sí, lamentablemente. Existen casos, digo, ya lo mencionaste hace ratito, ¿no? Que una de las causas, no la causa principal, tal vez es la familia directa, ¿no? Algún abuso al menor o maltrato. ¿Qué pasa si un tercero se está dando cuenta de lo que está pasando? ¿Cómo podría este tercero, un vecino, un amigo, un familiar lejano, se da cuenta de la situación, ¿no? De lo grave que podría resultar? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Sí, mira, si en casa no nos damos cuenta o no se dan cuenta y es un tercero el que escucha, el que observa, el que comunica. Hoy día tenemos también una limitante, los papás trabajan y los niños por lo regular o están con los abuelos o están a cargo de algún cuidador o en alguna guardería. Entonces, eso que mencionas es muy importante. Lo primero es hablar. Fíjate que algo que me he encontrado en las escuelas o con pequeños en consulta, por ejemplo, es niños o adolescentes con una culpa enorme de haber hablado porque mi mejor amiga me dijo, por ejemplo, que se estaba autolesionando, se estaba cortando. Me siento con una culpa enorme porque fui y le dije a mi mamá que mi mejor amiga me mencionó que hoy en la noche se va a quitar la vida. Entonces, de alguna manera, esa persona que está comunicando
inconscientemente está diciendo ayúdame o conscientemente está diciendo ayúdame. Entonces, cuando hablamos de suicidio, Sofi, aquí no hay confidencialidad. Aquí, aunque te digan, ¿sabes qué? No lo menciones, si no nos vamos a dejar de hablar. Yo estoy segura que, que después esta personita va a recapacitar y demás, pero aquí hay que comunicar. Ese es el primer paso. ¿A quién? A los papás. ¿Sabes qué? Si soy maestro y lo detecto en la escuela, inmediatamente lo que tenemos que hacer es levantar el teléfono y entonces estoy observando esto, escuché esto, tengo ya una semana viendo a ese niño de esta y de esta manera y por supuesto con conductas específicas. Y entonces de esta manera los papás o los abuelos o con quien viva van a aprender entonces también todas esas señales de alerta y de alarma para que ellos también puedan monitorear en casa. Y estoy segura que eso no solamente, esas conductas no solamente se presentan pues en la escuela, estoy segura que también en casa está presentando varias conductas de las que ya te mencioné, que son los factores de riesgo y no están siendo vistos. O a veces los veo, pero los vemos aislados y los estamos minimizando. Entonces, si esa maestra habla, si ese tercero habla, pues bueno, también en casa vamos a poder estar observando y poder estar indagando, preguntando, investigando, y eso nos va a dar la posibilidad de prevenir, Sofi, el acto suicida. Y otra cosa, fíjate que algo que me he encontrado bastante también en consulta con los papás es el miedo a preguntar, incluso con los adultos. Nos da un miedo tremendo a mencionar la palabra suicidio, precisamente por los mitos que te mencionaba hace un ratito, ¿no? Porque creo que si hablo de suicidio, voy a incitar al otro y le voy a meter esa idea y lo va a hacer. Eso es mentira. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, Sofi, si yo maestra, si yo papá, si yo mamá, si yo abuela, si yo cuidador, estoy detectando esas frases que ya te mencionaba de es mejor morirme, quiero dormir y no despertar, quiero irme lejos y desaparecer. Son esas frases que empiezan como señales de alarma o de alerta y entonces es momento de dejar lo que estemos haciendo, sentarte al nivel del pequeño y preguntarle, ¿a qué te refieres? Ajá, ¿qué es lo que me estás queriendo decir? Y sobre todo, ¿cómo te sientes? Y la pregunta, ya indagando más en la cuestión emocional, la pregunta justo que te digo que nos da miedo, ¿en algún momento has intentado matarte? ¿En algún momento has intentado quitarte la vida? ¿En algún momento has intentado lastimarte? Y esta es la pregunta o estas son las preguntas que la verdad es que aterran tanto en niños, adolescentes, incluso en adultos. Pero, ¿sabes? Aterran porque a veces no estamos preparados para tener la respuesta y tenemos miedo de no saber cómo manejar justamente la información que el otro nos va a dar. Entonces, aún con miedo, hagámoslo. Si ya hablé, ya comuniqué, ya dije a papás y yo no sé cómo manejar la situación, yo papá no sé, bueno, existen los especialistas, por supuesto, que pueden ayudar en el tema. Entonces, aquí lo importante es que sepan que no están solos y que el apoyo se da de varias maneras y de distintas profesiones, ¿no? Tenemos al psicólogo, por supuesto, tenemos al psiquiatra, al neurólogo en caso de ser necesario. Son especialidades que nos apoyan, la paidopsiquiatría, por ejemplo, en el caso de los pequeños, que nos apoyan justamente en casos como estos, ¿no? Claro. ¿A partir de qué edad, Angélica, sería bueno empezar a platicar con los hijos o con los primos más pequeños, si es que es posible, de este tema, ¿no? Para que estén conscientes y podamos tener esta comunicación un poco más abierta.
Pues mira, ya te mencionaba que para poder hablar de suicidio, el menor tiene que tener de 6 años hacia adelante, ¿no? Lo que tú le digas al menor pequeño no te va a comprender la palabra quitarse la vida de alguna manera, porque él va a pensar justamente que esa persona que se fue va a regresar. Entonces, si tú me preguntas una edad para empezar a informar y demás, puede ser de los 6 años en adelante. No mencionar la palabra suicidio como tal, podemos hacerlo, por ejemplo, empezando por hablar de muerte con los niños, porque en sí, si dejamos el suicidio y este término a un lado, ni siquiera hablamos de muerte, ya no hablemos de suicidio. Entonces creo que lo ideal es empezar a integrar la palabra muerte con los pequeños y después en su tiempo y en su ritmo y de acuerdo a la edad, y pues ir integrando este término, ¿no? Más adelante. Así es. Ahora sí, ¿nos podrías dar algunos consejos de prevención? Dijiste que es algo que realmente podemos prevenir como familia, como sociedad. ¿Cuáles serían los consejos que tú como experta nos podrías dar? Sí, Sofi, mira, lo primero es tu papá, tu mamá, tu maestro, observa. Hay conductas que son propias de cada edad o de cada etapa del desarrollo. Los adolescentes tienen conductas propias que son de la adolescencia, los niños también. Pero es importante observar. El principal consejo es ese, observar, observa a tu pequeño, date cuenta si está dejando de hacer cosas que antes le gustaban o está haciendo otras que antes no tenía presentes. ¿Cuáles son? Pues, por ejemplo, esto de dejar de comer, dejar de dormir, las bajas calificaciones. Si tenemos a un pequeño súper extrovertido y de pronto lo vemos encerrado en la recámara sin querer salir, si tenemos a un pequeño que todas las tardes está queriendo salir a jugar y de pronto te dice, hoy no tengo ganas, hoy no quiero, me siento cansado, y aunado a esto le sumamos una llamada a la escuela y la maestra nos confirma pues que también en la escuela está dejando de hacer cosas, entonces ahí ya es un foco, ahí ya es momento de frenar lo que estemos haciendo y ver qué es lo que está pasando. Entonces, el primer paso es, o el primer consejo que yo les daría es observen a ese pequeño, conózcanlo, porque hay muchísimos papás que no conocen a sus hijos, solamente pues nos centramos en la parte negativa y olvidamos que estamos frente a un ser integral, a un niño que siente, que piensa, que pide de alguna manera. Y recordemos también que los pequeños no se comunican como nosotros los adultos. Si a nosotros los adultos nos cuesta comunicarnos y decir, hoy me siento triste, hoy me siento enojado, hoy tengo miedo por esto, un niño difícilmente lo va a hacer. Y bueno, si lo que decíamos, el factor de riesgo es que no expresa, es que está adentro, está introvertido, pues difícilmente va a comunicar, Sofi. Pero es bien importante que no solamente estemos atentos a las señales verbales, también las no verbales son importantes. El niño que no habla también comunica con las acciones. Entonces, pues eso es, observa, escucha, atiende, conoce, y sobre todo hablando de los pequeños para el desarrollo de su personalidad, es súper importante que ese niño se sienta seguro, querido, aceptado. Si tenemos estas tres cosas, Sofi, en casa, y si le damos estas tres cosas a ese pequeño, estoy segura que podemos desde esa parte prevenir, entre muchas otras cosas, pero si yo reconozco a mi hijo lo que hace, lo aplaudo, le doy afecto, le doy cariño, le doy amor, yo estoy segura, por supuesto, que vamos a poder prevenir esto. Claro. Angélica, también me gustaría tocar ahora sí la otra parte, ¿no? Cuando lamentablemente un menor de edad se quita la vida, ¿cómo le afecta a la familia y a la sociedad? Que obviamente el perder a un hijo, ¿no? Es un dolor inimaginable.
Sí, pues esto es un proceso muy difícil, si ya de por sí la muerte en sí trae duelos complicados, trae duelos patológicos, trae duelos, el duelo en sí es doloroso, la muerte es dolorosa, pero cuando hablamos de suicidio y cuando hablamos de suicidio en un menor es todavía más doloroso, porque entonces tenemos la creencia como sociedad que tenía toda una vida por delante para poder seguir, que tenía, pues ahora que sí todo, ¿no? Que él tenía la oportunidad de vivir. Para la sociedad no es lo mismo que se quite la vida a un menor de 10 años a una persona de 70, ¿no? Por justo eso que te menciono. Él ya vivió, él ya tuvo las experiencias, él ya tiene sus memorias y entonces sí duele, pero es más aceptable. ¿Cómo lo manejamos o cómo se maneja? Pues acá cuando tenemos la pérdida de un menor, se hace la intervención, Sofi, con toda la familia, porque además otro factor que predispone el suicidio dentro de la familia es que ya haya casos de suicidio. Entonces, si esta personita que se quitó la vida tiene hermanos y demás, pues ellos también podrían en algún momento dado llegar a quitarse la vida. Por eso es bien importante manejar este fenómeno con la familia completa. Es algo muy doloroso, sobre todo por el señalamiento social que existe y más cuando tenemos a un menor, porque entonces como sociedad la verdad es que somos muy crueles y tendemos a juzgar y a juzgar bastante. Y bueno, lo principal que yo he visto en toda la familia son las preguntas en qué fallé, qué no le di, cómo es que no me di cuenta y sobre todo con lo que te estaba diciendo, ¿no? Que vemos y entonces ahí es cuando volteamos y decimos, claro, él mencionó esto, en la escuela dejó de hacer esto, entonces hay una culpa tremenda que tenemos que sanar. Es todo un proceso y se necesita ayuda profesional para poder sanar esta parte y por supuesto lleva tiempo. Así es. Y como mencionaste hace ratito, creo que como sociedad nos falta algo de empatía, ¿no? Tú mencionabas, ¿no? Que al hablar del suicidio o de personas que se han quitado la vida, muchas veces es muy mal visto y muchas personas hacen comentarios totalmente innecesarios y fuera de lugar. Y hasta cierto punto, quiero que me expliques, ¿no? Como experta, ¿por qué nos hace falta esa empatía porque realmente nunca vamos a comprender en su totalidad el por qué esta pequeña persona pues acudió a esta solución, ¿no? Pensó que era la única solución en lugar de juzgar, ¿no? Es un tema bastante delicado y creo que a veces no se toma como tal. Entonces, tener la empatía de tal vez como sociedad de no juzgar y respetar hasta cierto punto esta decisión. Sí, definitivamente yo coincido contigo. La empatía es lo que nos está faltando socialmente, se está perdiendo. No vemos al otro, estamos cayendo en la individualidad mientras esté bien yo. Aparentemente, el otro no me importa. Y por eso es que juzgamos, criticamos, culpamos. ¿Pero por qué es esto? Porque es más sencillo. Es más sencillo, Sofi, porque si entonces acepto que el otro se fue o tomó la decisión me obliga de alguna manera a voltear hacia mí y hacerme responsable de lo que a mí me toca, porque ese niño estaba en una escuela con un grupo de 20 como mínimo, o con un grupo de 40, con una maestra a cargo. Ese niño pues tenía vecinos, ese niño tenía familia, ese niño tenía amigos, ese niño no estaba solo en la sociedad. Entonces es muchísimo más fácil repartir responsabilidades que hacerme cargo y responsable, porque una vez que yo acepto que también soy responsable, no sé qué hacer con eso, me da miedo. Entonces, por eso es que es mejor ver hacia otro lado que ver hacia conmigo, ¿no? Por eso sucede esto. Wow. Definitivamente
Algo muy fuerte, un tema muy importante y qué afortunada yo de que poder platicar contigo, con una expertaza de este tema que es necesario, ¿no? Entender que poco a poco debemos de hacerlo más consciente, ¿no? De como tú mencionaste, hablar desde un principio con los pequeños, primeramente de la muerte, que es algo inevitable, ¿no? La muerte pues por causas naturales o algún accidente. Eh, Angélica, por favor, danos tus redes sociales, teléfono, consultorio, dónde te podemos encontrar si alguien que está viendo esta entrevista necesita ayuda, algún consejo. Sí, claro, Sofi. Mira, estamos en una clínica de atención psicológica integral. Estamos en Mezcales, Bahía de Banderas. Estamos en San José del Valle también. Y estamos en Tepic también. La clínica se llama Big Clinic. Nos pueden encontrar en Facebook, así tal cual, Big Clinic, B-E Clinic. Ajá, esa es la página oficial de la clínica. No solamente estoy yo, tenemos varias especialidades aquí. Y bueno, nos puedes encontrar también en los teléfonos 322-30, 322-27 y mi teléfono es 322-170-6043. Aquí nos puedes contactar. Excelente, Angélica. Muchísimas gracias por tener esta plática tan importante con todos nosotros aquí en Líneas. Y también decirles, ¿no? Este mensaje que tú mencionaste, que no están solos, que acudan con alguien, que hablen, que si es necesario, ¿no? Expresar emociones y como ya mencionaste tus teléfonos, en cualquier momento se pueden contactar con algún psicólogo y bueno, ellos les darán toda la atención y la ayuda que necesitan. Angélica, un placer poder platicar contigo. Muchísimas gracias. Y gracias también a todos los que están viendo Entre Líneas por Sofía Costas. Espero que les haya gustado el tema, la entrevista y bueno, nos vamos a ver en el próximo video.